Lo cerca que estuvieron Rusia y Estados Unidos con la OTAN de iniciar la Tercera Guerra Mundial en Europa. Un ejercicio militar de la OTAN hizo que la Unión Soviética se preparara para una guerra nuclear en un aterrador encuentro de la Guerra Fría, según muestran nuevos documentos. Nuevos documentos han recibido información sobre el incidente de 1983 que podría haber iniciado una guerra nuclear. Un ejercicio militar rutinario de la OTAN provocó un susto de guerra y los soviéticos estaban preparando sus fuerzas para la batalla. Los soviéticos estaban haciendo preparativos para el uso inmediato de armas nucleares, revelaron los documentos. Informa Ryan Pickrell. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron peligrosamente cerca de un conflicto con armas nucleares en numerosas ocasiones. Los nuevos documentos recen una visión de lo cerca que estuvieron ambos países de la guerra cuando la OTAN realizó un simulacro en Europa en noviembre de 1983. Se dice que fue lo más cerca que estuvieron ambas partes del conflicto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962. El ejercicio rutinario de mando y control nuclear de la OTAN Able Archer 83 alarmó a los soviéticos, pero Estados Unidos no supo hasta qué punto hasta mucho después. Durante los meses posteriores al ejercicio militar, la comunidad de inteligencia no creyó que se hubiera producido un susto de guerra, y la valoración predominante fue que los soviéticos no estaban preocupados por un ataque nuclear y que cualquier actividad inusual de los soviéticos durante el simulacro de 1983 no estaba relacionada. Las evaluaciones posteriores de la inteligencia pertinente, desclasificadas desde entonces, muestran que no fue así. Los documentos también muestran que Estados Unidos subestimó las preocupaciones soviéticas y el riesgo de una respuesta nuclear, sin saber que acciones aparentemente benignas podrían haber tenido consecuencias nefastas. Recordando la información que llegó durante el ejercicio Able Archer, el teniente general Leonard H. Perrault, jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, escribió en un memorando de 1989 recientemente desclasificado que las divisiones de cazabombarderos soviéticos estacionadas en Alemania Oriental fueron puestas en alerta las 24 horas del día, y un escuadrón de cada regimiento fue armado para destruir objetivos enemigos de primera línea y puesto en alerta durante 30 minutos. Otro informe de inteligencia decía que al menos un escuadrón soviético en la zona había solicitado y recibido permiso para reconfigurar sus aviones de forma atípica, lo que llevó a los analistas a especular que este escuadrón en particular estaba cargando una configuración de municiones que nunca había cargado antes, es decir, una carga de guerra. Estos hechos le parecieron inusuales a Perrault, un oficial de inteligencia estadounidense presente en el lugar del ejercicio, por lo que se puso en contacto con el general Billy Minter, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. El general le preguntó si creía que el ejército estadounidense debía aumentar la generación de fuerzas reales en preparación para el conflicto. Perrault dijo que deberíamos observar cuidadosamente la situación, explicando que no había pruebas suficientes para justificar el aumento de nuestra postura de alerta real. Un informe de investigación de la Junta Asesora de Inteligencia Extranjera del presidente de 1990, desencadenado por el memorando de Perrault y desclasificado en 2015, decía que tras la detección del aumento del estado de alerta de las fuerzas aéreas soviéticas, fue su recomendación de Perrault, hecha por ignorancia, no aumentar la preparación de Estados Unidos en respuesta, una decisión fortuita, aunque mal informada. La recomendación de Perrault se basó en un cuadro de inteligencia incompleto, pero parece haber ayudado a Estados Unidos y a la Unión Soviética a evitar la guerra nuclear. Los oficiales militares a cargo del ejercicio Able Archer minimizaron el riesgo al no hacer nada ante la evidencia de que partes de las Fuerzas Armadas soviéticas estaban pasando a un nivel de alerta inusual, dice el informe del FIAP. Pero, dice el informe, estos funcionarios actuaron correctamente por instinto, no por orientación informada. Si hubiera sabido entonces lo que luego descubrí, no sé qué consejo habría dado, escribió Perrault en su nota. El general se preguntaba, ¿qué podría haber ocurrido aquel día de noviembre de 1983 si hubiéramos iniciado una generación preventiva de fuerzas en lugar de esperar a tener más información?
Cuando el ejercicio Able Archer ya había terminado, el general se enteró de que todas las unidades del Cuarto Ejército del Aire soviético habían sido puestas en alerta máxima como reacción al simulacro de la OTAN, y el estado de alerta elevado incluía los preparativos para el uso inmediato de armas nucleares. Además, los militares soviéticos ordenaron en secreto la paralización de las unidades de aviación, deteniendo la actividad de vuelo rutinaria mientras se reutilizaban los medios aéreos. Los servicios de inteligencia occidentales no detectaron el cambio hasta casi una semana después, cuando se vieron cazas Flogger completamente armados en alerta en una base de Alemania Oriental. Las ominosas posturas soviéticas se volvieron más aterradoras, cuando un par de años más tarde llegó información adicional que revelaba que en el momento de Able Archer 83, los analistas de inteligencia soviéticos estaban convencidos de que Occidente estaba planeando un ataque nuclear por sorpresa y que un ejercicio como Able Archer proporcionaría la cobertura perfecta. Para los coleccionistas occidentales el contexto era de tiempos de paz, sin escociente intelectual huir a las más básicas ondas de crisis, escribió Perrops en su memorándum. Para los soviéticos, sin embargo, la visión puede haber sido muy diferente. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no dio en ese momento, y durante varios años después, suficiente importancia a la posibilidad de que el temor a la guerra fuera real, decía el informe del PFIAP. Como resultado, el presidente recibió evaluaciones de las actitudes y acciones soviéticas que subestimaban los riesgos para los Estados Unidos. Además, explicaba el informe, estas evaluaciones no nos llevaron a reevaluar nuestras propias acciones militares y de inteligencia que podrían ser percibidas por los soviéticos como señal de preparativos de guerra. El incidente del Able Archer 83 es uno de los varios casos cercanos de la Guerra Fría. Siguió a otro ocurrido el 26 de septiembre de 1983, en el que un sistema soviético de alerta temprana nuclear indicó que Estados Unidos había lanzado misiles balísticos intercontinentales con armamento nuclear. En lugar de tratar el aparente lanzamiento como una amenaza real, el oficial soviético Stanislav Petrov tomó la decisión de esperar más información. El aviso resultó ser una falsa alarma, pero una decisión equivocada en ese momento podría haber sido desastrosa. Hans Christensen, experto en armas nucleares de la Federación de Científicos Americanos, dijo que estos incidentes deberían servir como un importante recordatorio a medida que la competencia de grandes potencias se calienta entre Estados Unidos, Rusia y China. Una vez que los países se embarcan en estos juegos de poder agresivos con la competencia de grandes potencias como en la que estamos ahora, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos porque no podemos, en la naturaleza de las cosas, predecir dónde terminarán las cosas, dijo. Aunque reconoció que las tensiones actuales no son comparables a las de la Guerra Fría, dijo que vale la pena prestar atención a los paralelos.